Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial de Java en el cual vamos a realizar la siguiente interfaz gráfica cuya funcionalidad es determinar en un sistema de ecuaciones lineal 3×3 los valores de la variable x, y y z utilizando el método de las determinantes. Si le damos calcular, nos calcula las determinantes correspondientes y los valores de x, y y z. Veamos cómo se hace. Creamos un nuevo proyecto, venimos acá, Java Application, le damos en siguiente, escribimos un nombre, determinantes por ejemplo, el nombre del proyecto. Acá aparece marcado, lo desmarcamos, no crear la clase principal y le damos en finalizar. Vamos a crear un nuevo paquete si así lo deseamos, escribimos por ejemplo matemáticas y aquí le damos finalizar y dentro del paquete le damos en nuevo, crear un JFrame4. Y aquí le colocamos un nombre, por ejemplo, interfaz. Y le damos en finalizar. Aquí corro un poco esto para acá. Y ya podemos empezar a dibujar nuestra interfaz gráfica. Antes de comenzar a hacer la interfaz gráfica, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Esto que tenemos acá es un sistema de ecuaciones, el cual contiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. A eso se le conoce como un sistema de ecuaciones 3×3. Y uno de los métodos para poder resolver ese sistema es el que precisamente vamos a realizar en este video, el método de las determinantes. Consiste en llevar este sistema de ecuaciones a una matriz, el cual la podemos llamar, por ejemplo, A. Para poder ubicar estos valores, vamos a fijarnos en cada fila y en los coeficientes que acompañan a las variables, es decir, x, y y z. En la primera fila tenemos 3, 4 y menos 2. Acá tenemos 3, 4 y menos 2. En la segunda fila tenemos 2, menos 2, 1. Acá tenemos 2, menos 2, 1. Y en la tercera fila tenemos menos 1, 6, menos 5. Menos 1, 6, menos 5. En la cuarta columna lo que se pone o lo que se ubica son los términos independientes. Son los números que están después de la igualdad. Es decir, 3, 0 y menos 4. Y aquí tenemos 3, 0 y menos 4. Acá tenemos columna de x, columna de valores de y, columna de valores de z. Y la cuarta columna son los valores de los términos independientes. Ahora sí podemos venir a crear nuestra interfaz gráfica. Voy a colocar un panel aquí en la parte superior de nuestro contenedor. Le voy a dar clic derecho en propiedades y le voy a cambiar el background. Voy a colocarle por ejemplo un azul, pero lo voy a modificar aquí en HSB. Y voy a colocarlo un poquito más claro. Vale, ok, close. Aquí le voy a colocar un label o una etiqueta para poder establecer un título. Voy a ponerle, por ejemplo, sistema de ecuaciones 3×3. Le voy a dar Enter y clic derecho en propiedades para modificar su fuente. Donde dice font, le voy a colocar bold, por ejemplo, 18 y le doy OK. Y de esta manera pues establezco mucho mejor mi título. El paso a seguir es ubicar unos text field o unas cajas de texto para poder nosotros ingresar los valores a nuestra interfaz. Serían 12 en total. Quedaría de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es venir acá donde dice separador o separator. Voy a darle en propiedades donde dice orientación, le voy a colocar vertical y todo con el objetivo de colocar una raya que me separe estas filas y columnas de acá de la cuarta columna que corresponde a los términos independientes. Si lo deseo, puedo ubicar un label en cada una de las columnas para poder darle el nombre correspondiente a esas columnas. Por ejemplo, acá se va a llamar X, aquí se va a llamar Y, aquí se va a llamar Z y aquí se va a llamar términos independientes. Voy a darle clic derecho aquí en el contenedor, le voy a dar en Set Layout y le voy a poner por el momento Null Layout. Y voy a alargar un poco este contenedor para poder ubicar un texto de área donde vamos a visualizar los resultados obtenidos. Y nuevamente le doy clic derecho, Set Layout y lo pongo en Diseño Libre. Voy a ubicar dos botones, uno acá y otro acá. Uno me va a servir para limpiar y el otro botón me va a servir para calcular. Y el último paso para terminar la interfaz gráfica es darle un nombre a los componentes donde dice chain variable name. A este corresponde
a la columna de las X. Así que le voy a dar el nombre de X1, a este le voy a dar el nombre de X2 y a este el nombre de X3. Y así hago con todos, Y1, Z1, término independiente 1 y con el restante. Voy a darle doble clic al botón calcular y dentro de este método voy a hacer todas las instrucciones para hacer las operaciones pertinentes. Lo primero que debo hacer es capturar cada uno de los valores que el usuario ingresa mediante las cajas de texto. Y voy a crear una variable tipo float llamada x1 y va a ser igual a x1.getText. x1 es el nombre que yo le he dado a la caja de texto que está acá. Pero me marca error porque lo que guarda es un valor tipo cadena y yo he declarado esta variable como tipo float. Así que para convertirlo pongo float.parse float y lo que hace es convertir la cadena en un valor flotante. Hago este mismo procedimiento con cada una de las casillas, es decir, copiar y pegar y solamente es cambiar el nombre. Les debería quedar algo como esto: 3 variables para X, 3 variables para Y y 3 variables para Z, 3 variables para los términos independientes. Ya tenemos todos los valores de la matriz A. Ahora el paso a seguir es calcular el determinante de la matriz A, o también conocido como determinante del sistema. Para eso se debe escribir nuevamente las columnas de la variable X, Y y Z, pero no la de los términos independientes. Y se repiten las dos primeras columnas, es decir, la columna de la X, acá la tenemos, y la columna de la Y. Todo con el objetivo de multiplicar en diagonal. Es decir, que el determinante de A va a ser igual a la multiplicación de 3 menos 2 menos 5, 3 menos 2 menos 5, más la diagonal de acá, más la diagonal de acá. Y se le debe restar la diagonal de acá, es decir, menos la diagonal de 4, 2 menos 5, 4, 2 menos 5, más la diagonal de 3, 1, 6, 3, 1, 6, más la diagonal de menos 2, menos 1. El determinante sería igual. Esta operación de multiplicación y sumas me da 2 y le tengo que restar lo que me dé acá, que me da menos 26. Es decir, que operando 2 más 26 me da 28. Para este ejemplo y para estos valores, el determinante de A es igual a 28. Lo que nos interesa a nosotros para hacerlo en Java es las posiciones, es decir, más que un número, porque pues esto es un ejercicio en particular, pero puede ser cualquier valor que ingrese el usuario, sería x1, x2, x3, y1, y2 y y3. Haciendo esto, el determinante que nos interesa calcular en Java sería x1 por y2 por z3 más la diagonal de acá que sería y1, z2, x3 más z1, x2 y así se hace con lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esto es lo que nosotros tenemos que escribir en Java. Voy a crear entonces la variable determinante de A de tipo float y voy a hacer exactamente lo que se hizo en las diapositivas. Multiplicar el valor de x1 por el valor de y2 por el valor de z3 y le sumo el restante de diagonales. Quedaría de esta manera. Y a este valor tengo que restarle la otra diagonal. Queda de esta manera. Una vez calculado el determinante de A, vamos a calcular los determinantes de A, pero en X, Y y Z. Vamos a comenzar con la componente en X. Se resuelve de la misma manera que se resolvió el determinante de A, con la particularidad que en la columna donde se encuentre la variable que estamos calculando, es decir, la X, no ponemos los coeficientes de X, es decir, X1, X2 y X3, sino los términos independientes. Y permanece igual, Z permanece igual y repetimos las dos primeras columnas, es decir, TI y la columna de Y. Y hacemos el mismo procedimiento, multiplicación de diagonales menos la multiplicación de estas diagonales. Y para este ejemplo, pues el determinante de A en X nos da un valor de 12. Pero en Java nos interesa entonces esta multiplicación. TI1, Y2 y Z3. TI1, Y2 y Z3 más la de acá, más la de acá, menos esta por esta por esta. Para hacerlo de una manera más rápida, si nos fijamos, podemos copiar y pegar el determinante anterior, es decir, el de A. Y donde veamos la X, en vez de poner X, ponemos término independiente. Por ejemplo, si vemos X1, ponemos término independiente 1. Si vemos X2, ponemos término independiente 2. Y si vemos X3, ponemos término independiente 3.
Así que voy a copiar toda esta línea del determinante de A y lo voy a pegar aquí abajo y solamente le voy a cambiar el nombre a la variable. Le voy a poner, en vez de determinante A, le voy a poner determinante de X. Y aquí voy a hacer el reemplazo. Como acá es X1, voy a colocar término independiente 1. Sigo y acá me encuentro con X3, pues pongo término independiente 3. Y por acá veo X2, voy a colocar término independiente 2 y hago así con el restante de componentes. Queda de esta manera. Ahora voy a calcular el determinante de A, pero en su componente en Y. Si se fijan, en la columna donde se encuentra Y ya no van sus coeficientes, sino que se han puesto los coeficientes del término independiente. X con sus coeficientes, Y con los del independiente, Z con sus coeficientes y repetimos las dos primeras columnas y hacemos el mismo procedimiento. El determinante en AY nos da, para este ejemplo, un valor de 55. También hacemos lo mismo para AZ. En la columna de Z ponemos el término independiente y repetimos las dos primeras columnas, es decir, X y Y, X y Y, y hacemos lo mismo, diagonales menos estas diagonales, y para este ejemplo pues nos da un valor de 86. Aquí ya tengo escrito con los cambios hechos el determinante a X, a Y y a Z, y aquí también tenemos el determinante de A. Recapitulando, el determinante de A para este ejemplo con esos valores nos da un valor de 28. El de AX 12, el de Y 55 y el de Z 86. Pero eso no son las variables X, Y y Z que nos interesa a nosotros calcular. Entonces, ¿cómo los calculamos? Bueno, para hallar el valor de X tenemos que dividir el valor de la determinante en AX entre A. Para hallar Y tenemos que dividir pues el determinante de AY entre A. Y para hallar Z, el determinante en AZ entre A. Así que vamos a crear la variable X y va a ser igual al determinante AX entre el determinante de A. Vamos a crear a Y, sería en AY entre A. Y para Z sería determinante AZ dividido entre A. Haciendo un seguimiento al código, inicialmente pues se solicitó los valores al usuario de cada una de las casillas del sistema de ecuaciones. Con esos valores calculamos las determinantes y con esas determinantes calculamos las variables X, Y y Z, que son las variables que al usuario le interesa saber. Como ya tenemos esos valores, solamente nos resta mostrarle en el área de texto que hemos creado en la interfaz gráfica el resultado de dichos valores de X, Y y Z. Vamos a crear una variable tipo string llamada respuesta y va a ser igual a lo siguiente. Voy a colocar acá X, dos puntos, y le voy a concatenar el valor de la X, más un salto de línea, Y, dos puntos, y le voy a concatenar el valor de Y, más un salto de línea, y voy a colocar Z, dos puntos, aquí me equivoqué, Z, dos puntos, y le voy a concatenar el valor de Z. Ahora lo que voy a hacer es colocar aria.sectext, y aquí voy a colocar la variable respuesta. Aria es el nombre que yo le he dado a la caja, al área de texto. Antes de ejecutar la aplicación vamos a ver cuánto nos da el valor de X. Haciendo esta división del determinante de AX entre A, 2 entre 28 nos da 0.428. Para Y nos da un valor de 1.96 y para Z nos da un valor de 3.07. Ahora sí voy a darle ejecutar a la aplicación, voy a ingresar los valores que trabajé en los ejemplos pasados para explicarles y voy a colocarlos. 3, acá me da 3, acá es 2 menos 2, menos 2, 1, 0 y el último es menos 1, 6 menos 5 y finalmente menos 4. Voy a darle calcular y los valores que me da X, Y, Z no son los mismos que me dan las diapositivas. Vamos a ver el código fuente y aquí tenemos un error. Aquí aparece X1, X3, X3. Acá lo correcto sería poner X2. Así que voy a cerrar la aplicación y voy a correrla nuevamente. Voy a ingresar otra vez los valores y voy a darle calcular. Aquí ya los he puesto nuevamente, le doy calcular y ahora sí estos valores son los que me dio anteriormente en los ejemplos. Voy a programar el botón limpiar para que cuando se pulse se limpie todas las casillas, incluyendo el área de texto. Voy a cerrar la aplicación, voy a venir acá al botón limpiar, le doy doble clic y voy a escribir el siguiente código. Como las cajas de textos pues tienen nombre,
vamos a colocar acá x1.sectext y voy a colocar acá vacío, o sea, nada. Voy a colocar acá x2.sectext vacío y hago lo mismo con las demás cajas de texto. De esta manera me queda, voy a ejecutar la aplicación nuevamente y voy a colocar otros valores acá. Voy a darle calcular, aquí me da pues otros valores y si le doy el botón limpiar vemos que se borra todo lo que hemos escrito. Algo que estoy observando para este área de texto es que este resultado pues está muy pobre para mostrar, cuando podemos quizás mostrar algo un poco más amigable. Así que voy a modificar esta respuesta. Aquí ya he puesto nuevamente los valores que se trabajó en la teoría, le doy calcular y ya la forma de presentar el mensaje cambia bastante. Aquí ya muestro la determinante en A, X, Y y Z, 28, 12, 55 y 86, que fueron los valores que dieron los cálculos. Y aquí muestro las variables X, Y, Z y un pequeño título. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido este video. No olviden suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Et puis seulement quand c'est fini, alors on